Bueno, queda clara la postura entonces de quienes se oponen a la instalación de UPM2 y nosotros ya recibimos a la ex ministra de Industria, actual candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Carolina Cose, quien en su momento obviamente le dio impulso a este proyecto. En su momento también comentaste que te parecía de locos que hubiese un grupo de gente que se opusiera a la instalación de esta planta. ¿Mantenés esa postura hoy por hoy, Carolina? Bueno, es un poco más largo que eso, ¿no? Acá hubo un proceso de años de negociación con la empresa, de una negociación que llevó adelante todo el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, en el que se armaron varios grupos de trabajo, donde incluso el gobierno impuso un grupo de trabajo adicional que implicara las consecuencias duraderas en términos de trabajo y de capacidades para el Uruguay, que no fuera que pudiéramos generar proveedores nacionales, que pudiéramos generar que la empresa invirtiera en un centro de investigación en el centro del país. Y se vieron todos los aspectos, ¿no? Hubo un grupo especialmente dedicado al medio ambiente, con las mayores niveles de exigencia, mayores aún que los que se dieron para la planta inicial. Otro grupo de varios ministerios trabajamos en los temas económicos. Otro grupo trabajó en los temas territoriales. ¿Y crees que están las garantías dadas? Mira, yo en el acuerdo que se firmó están las garantías medioambientales. Si hay algo que va a estar controlado, va a ser esa planta, por lo menos según el acuerdo que nuestro gobierno firmó, ¿verdad? Ahora, el Río Negro ya está contaminado y UPM no existe todavía. Está contaminado y ahí hay todo un trabajo que habrá que continuar. Claro, es que hay que revertir lo que ya pasó y no sumar a esa contaminación. Sí, pero no es tan lineal, porque lo que ya pasó te refiere a un proceso que es constante, que va a seguir, que es el de los agroquímicos. Entonces, sobre eso habría que trabajar bastante y, bueno, veremos en el próximo gobierno. Hay proyectos de ley que apuntan, ¿no?, a un poco la tendencia prohibicionista de los agrotóxicos. Bueno, sí, existen normas, pero además yo creo que habría que ir algunos pasos más, quizás impulsando innovación y alguna iniciativa, ¿por qué no?, de capacidades nacionales para ir pensando en cómo monitorear mejor eso, y también en cómo sustituirlo, ¿no? Es una movida que se venía planificando el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente y bueno, ahora veremos. Antes de pasar a la candidatura, que también nos interesa porque acabas de oficializarla, de presentarla de alguna manera, muchas veces se critica que en los países, tú decís que en el contrato van a estar las garantías dadas, que se cumple con esas garantías del contrato, que se le exigen a la empresa incluso cuestiones mayores que a la primera planta, pero muchas veces se esgrime el argumento de que en los países desarrollados los estándares que se exigen son muy superiores a los que se exigen en países como el nuestro. ¿Esto es así desde tu punto de vista? En este caso no. No, son los mismos estándares que se le exigirían en el mundo desarrollado. Lo que sucede es que además el mundo desarrollado tiene distintos lugares y cuando se hacen estudios de impacto ambiental, se hacen estudios según cada lugar, obviamente, porque depende del caudal del río, depende de las temperaturas, depende del clima, depende de los poblados. Sí, los estudios de impacto ambiental dependen de cada lugar. Hay una norma general, pero depende de cada lugar, del proyecto y del entorno, ¿verdad? Lo que manejaba el Ministerio de Medio Ambiente, y yo le creo, era que se estaban manejando estándares de clase mundial. Eso es así. Si no, la negociación hubiera sido una papita. Y fue una negociación larga, intensa, en todas las áreas, en todas. Y si hay algo que va a estar monitoreado, bueno, ahora no sé, pero cuando éramos gobierno, si hay algo que iba a estar monitoreado, iba a ser eso. Es lo que figura en el contrato, que en cuanto se firmó se publicó. Sí. Y que está accesible para toda la población, ¿verdad? Tampoco es importante que la población tenga la información verdadera. Está colgada en la página web de Presidencia. Todavía son gobierno.
Sí. Cuando éramos marzo. Pero cuando Un mes más. planeábamos, si hubiéramos seguido siendo gobierno, yo tenía la tranquilidad de que esos controles, de que ese plan iba a estar. Por eso digo, ahora la responsabilidad del control con ese contrato queda en otras manos. Hablando un poco de lo que es tu candidatura a la Intendencia de Montevideo, tú señalaste que no fue una decisión personal, sino que respondió a un proyecto colectivo. ¿No estaba en tus planes? ¿Te tomó de sorpresa? ¿Por qué aceptaste? Sí, fue un proceso. Primero, todavía no soy candidata, soy precandidata y el plenario lo va a definir. Hay que respetar esos tiempos y procesos del frente, ¿verdad? No fue un proceso individual y fue natural, porque se fue dando. A veces es difícil describir las cosas naturales cuando suceden, pero se va dando un poco por la interacción con la gente en la calle, la gente en los grupos. Yo debo tener en el año más de 500 encuentros con gente, en comités, en casas de vecinos, en plazas. Se fue dando naturalmente y también se fue dando naturalmente la conversación con actores políticos. Y bueno, fuimos integrando una voluntad y finalmente, por supuesto que tuve que tomar una definición personal, pero no es algo que fue porque yo decidí. No es que yo decidí. Yo no me puse en ningún lugar. Fue una cosa colectiva que es una de las cosas que a uno le hacen bien y que hacen a la salud del proceso. Y bueno, la verdad que yo pongo mi nombre con alegría, con entusiasmo. Y bueno, veremos el Frente Amplio lo que define. Bien. ¿Qué te parece que podés proponer como intendenta que te diferencie de las gestiones anteriores? Por ejemplo, la de Martínez. Mira, más que diferenciar, yo lo que veo es que nosotros lo que tenemos es una acumulación de gestiones del Frente Amplio, donde cada una vivió un momento histórico diferente y en cada momento hizo algo que después las demás tomaron y proyectaron. Voy a nombrar una cosa rapidito por cada una. La primera intendencia del Frente Amplio, ni más ni menos que la llevó adelante el doctor Tabaré Vázquez. Entre otras cosas, con eso se demostró que el Frente Amplio no solo podía ganar el gobierno, sino que podía gobernar. Sí, ahí se instaló en Montevideo, el bastión del Frente Amplio. Sí. Y él inició en la intendencia una política antitabaco y por la salud. Fue ahí que se inició. Y después eso lo volvió política nacional. Carolina, mucha gente desconoce que tú trabajaste en la Intendencia en el pasado, porque de repente tu perfil alto es como ministra de Industria y bueno, en ANCAP, pero nunca como una trabajadora coordinando cambios dentro de la Intendencia. Sí, con la administración de Ehrlich me invitaron en el 2007 a sumarme para el área de tecnología de la información. Había una situación bastante compleja y la verdad que trabajé mucho con un equipo muy grande, tenía unas 250 personas a mi cargo, después más, como 300 y algo, porque fueron agregándose áreas. Y bueno, y resolvimos esa situación entre el marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. ¿Y qué soñás, por ejemplo, hacer en la Intendencia de Montevideo? Ustedes no me dejan terminar. Ay, por eso, perdón. Porque mencionaste esta, por ejemplo, prioridad que tuvo Tabaré Vázquez. Bueno, pero es que todas fueron teniendo cosas que las otras que con el tiempo se fueron desarrollando. Por ejemplo, yo creo que fue en la Intendencia de Arana que surgió por primera vez la línea de atención a la mujer. Puede ser. Sí, fue en la Intendencia. Entonces, eso después fue consolidándose en la Intendencia y después se transformó en una política nacional. Bueno, la Intendencia de Ricardo, en la que participé, también me tocó implementar el sistema de transporte metropolitano, que en ese momento tuvimos que negociar con todas las empresas de transporte, con los trabajadores, hubo que hacer una implementación tecnológica, encontrar los puntos de distribución de tarjeta, era una cosa que parecía imposible. El sistema de transporte metropolitano tiene muchas cosas para corregir. Por ejemplo, lo de la tarjeta fue un tremendo avance, pero el otro día, por ejemplo, viajé a la parte de Montevideo donde están los famosos corredores, ¿no? El corredor Garzón. Me tocó cubrir cuando se construyó el corredor Garzón, se diseñó en la etapa de Ehrlich. Y fue un tremendo error de la Intendencia de Montevideo. Es la mancha que le quedó para mí a una Intendencia del Frente Amplio porque se hicieron esos corredores que no sirvieron para casi nada. Sí, ¿sabés qué? Sí, yo estoy de acuerdo que ahí hubo un error. Todo bien con la tarjeta, pero qué horror lo de los corredores. Sí, pero vos sabés que, mirá lo que pasa.
La tarjeta que parecía una cosa que iba, esto no va a andar en el Uruguay, ahora resulta que es recontra natural. Y en ese momento había que tener visión para decir, es la tarjeta. En la administración de Ana, que es la posterior, se instaló el centro de movilidad, que se desarrolló en la administración de Daniel. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos elementos, datos, información que nos permiten conocer la movilidad de los uruguayos y la centralidad de los uruguayos, que nos permiten... No hacer el error de... Pero quiero también decir que en ese error Ana tuvo la valentía de Pobre escuchar... Ana se pagó los platos rotos que en realidad venían diseñados de Ehrlich. Esto quiero aprovechar para decirlo por las dudas, ¿o no? No, Ehrlich fue un gran intendente. No, pudo haber sido buen intendente, sí, pero fue un error. Lo que quiero decir es que también ella tuvo la valentía de hacer las correcciones. Pero tenemos elementos nuevos para pensar la ciudad distinto. Yo lo que creo que acá... el programa del Frente Amplio no está, entonces lo que tenemos que manejar es una visión de alto nivel. Entonces, Montevideo ha tenido avances que se han acumulado. Yo nombré algunos, hay muchos más que se han acumulado. Quedan pendientes y quedan cosas importantes por hacer. Ya voy. Pobre, lo que pasa es que nos metimos en un corredor. No dice nada, pero estoy ahí. Dale. No, porque están llegando preguntas. La visión que yo propongo es una Montevideo integrada. ¿Qué quiere decir integrada? Que no haya confrontaciones, que no haya perdedores y ganadores. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que integrar? En una ciudad se producen naturalmente confrontaciones. Por ejemplo, desarrollo urbano o medio ambiente. Entonces lo que hay que hacer es conjugar esas dos cosas para que no sean antagónicas, ¿verdad? Por ejemplo, mercado inmobiliario o espacio público, las dos. Sí, divisiones que tiene la propia ciudad, por ejemplo, como Avenida Italia, que se habla mucho de que es un paisaje al norte y otro al sur. Absolutamente. Boulevard Artigas, que está en 90 grados, y no es por casualidad, porque nació como un proyecto del siglo XIX de expansión de la ciudad, y Boulevard estaba para limitar esa expansión. Y a todo eso se le llamaba Ciudad Novísima. De Boulevard hacia el sur y de Avenida Italia hacia el sur, tenemos una calidad urbana, una calidad de las veredas, de las calles, del aire. De ahí para el norte tenemos otra calidad. Entonces, el gran desafío es de integración territorial, integración medioambiental, integración en el desarrollo, y esa es la visión que yo creo que ahora, parada en esa acumulación de logros, nos podemos plantear. Y estamos recibiendo un montón de mensajes, pero me gustaría antes preguntarte, ¿qué opinás de la gestión de Daniel Martínez como intendente de Montevideo? Creo que hizo una muy buena gestión. Bien. Porque ahora ha tenido también buena aceptación, ¿lo es cierto, no? Sí, hay una buena gestión y creo que todas las gestiones del Frente Amplio han sido buenas, han tenido sus logros, y es sobre esa acumulación que uno se tiene que parar, está en la tapa del libro de la buena gestión, para ver hacia el futuro. Pero no solo es gestión. ¿Y no es difícil plantarse en una precandidatura o en una candidatura con un oponente que tiene un antecedente y que además los otros candidatos también están defendiendo de alguna manera el continuismo? Es que acá, por ejemplo, en las internas del Frente Amplio, yo formaba parte del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Renuncié para hacer campaña, pero formé parte y siempre lo defendí. Y sin embargo, estaba planteando una segunda generación. Pero por ejemplo... Entonces, yo tengo un afán de construir. Cuando uno... Y esto es inherente al Frente Amplio también. La gracia del Frente Amplio es una dinámica de propuestas. Acá, esto no es una elección interna, eso es muy importante. Sí. Los ciudadanos no van a votar... Esto no es una elección interna, que el Frente Amplio va a dirimir cuál es el candidato o la candidata y después vamos a la elección. Es al mismo tiempo. ¿La elección interna se está dando tácitamente de alguna forma interna del Frente Amplio en los apoyos sectoriales de ahora? ¿Pensás que el Partido Socialista hubiese dado el apoyo a tu candidatura si hubiese conocido a tiempo que Martínez se iba a presentar igual? ¿Sabés que razonar sobre la historia que pasó, en cualquier caso, mundial o nacional, haciendo situaciones hipotéticas de algo que pasó
pasó y ya no se puede cambiar, no nos conduce a nada, no lo hago. Tenemos preguntas de la gente, la verdad es que están llegando muchísimas, muchas que tienen que ver bueno, con el hecho de que tú sos mujer, con los desafíos que vas a enfrentar justamente por eso. Y hay una pregunta puntual que tiene que ver con la basura en la ciudad y la negociación con ADEOM, que es un gran tema dentro de lo que es la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo pretendés llevar adelante esa relación? Mirá, primero quiero decir que Montevideo es hermosa y que puede ser mucho más hermosa si logramos que sea una Montevideo integrada, y eso implica acciones con respecto a la basura, que también han habido avances y hay mucho por hacer, mucho por hacer. Montevideo tiene que ser la ciudad más limpia, más luminosa, más cuidadosa. ¿Te parece que hay que apostar a la enseñanza, al aprendizaje de parte de los ciudadanos que a veces no colaboran? Mirá, además de ADEOM, que es otro tema sensible. Sí, yo voy a hablar de ADEOM ahora, pero ADEOM no es el centro. El centro es la vida de todos los días. La ciudad, Montevideo, tiene que estar cerca de la gente para que lo que esté bien esté cerca, para que sea fácil llegar a los lugares que están bien, para que los espacios públicos se acerquen a las personas. El espacio público no es solo una plaza, la calle es un espacio público. Por eso hablamos de calidad urbana. Las avenidas son un espacio público. El tiempo y la calidad del transporte. Decías que ibas a hablar de ADEOM. ¿Qué harías un día como hoy con un conflicto con los guardavidas? Por ejemplo, ¿cuál sería tu postura en una situación así, como con los reclamos que están haciendo los guardavidas y la postura de las autoridades de la Intendencia? Eso no se puede contestar porque yo no conozco el proceso. Lo que sé es que haría en general. En general, lo que he hecho siempre en la Intendencia, que trabajé 3 años, en Antel y como ministra, es diálogo en serio. Es mucho diálogo. ¿No ha habido hasta el momento? Porque mirá que no, yo digo lo que hice yo, digamos. No digo que sea freír y comer, digamos, pero lo que puedo contestar, yo no puedo contestar sobre una situación específica en la que no participé, pero sí puedo decir que cuando estuve en la Intendencia, trato con ADEOM, estuve 3 años, y a veces estuvimos de acuerdo, a veces no, y a veces sí, y a veces no, pero finalmente los cambios que hicimos en tecnología de la información fueron enormes en la Intendencia. Claro, en su momento Martínez, recuerdo que había dicho, esto no es un cogobierno, acá... no, cogobierno no es, claro que no. Acá el centro es el bienestar de los ciudadanos. En Antel no tuve ningún conflicto en los 5 años con un sindicato muy fuerte, y como ministra trabajé con una gran cantidad de sindicatos, FANCAP, una gran cantidad de sindicatos del Uruguay que pedían los trabajadores o los empresarios que yo interviniera en mesas de diálogo. Diálogo va a ser la herramienta y muy claro que el centro son los montevideanos, las montevideanas. No hay duda de eso. Carolina, ¿te animás para cerrar esta entrevista a prestarte un juego muy rápido? Me empiezo a poner nerviosa ahora sí. No, es rápido. Mira, tenés que dejar de lado. Un nombre u otro, sin argumentación, sin compromiso, es un juego. Que tiene que ver capaz más con el feeling, con la cosa... Con afinidad, con química. Como persona, sacando la política de lado. ¿Mujica o Mónica Xavier? No, los dos. No me van a agarrar en esa, no. Constanza Moreira o Gustavo Leal. Déjala, la dejamos que diga no respondo, pero en algunas se la va a jugar. Son queridos compañeros, no me van a hacer elegir entre... ¿Ese es el juego? No. Entre compañeros no me van a hacer elegir. Juan Castillo, Danilo Astori, seguimos intentando, Carolina. Pero es un tema de feeling, no tiene que ver con política. Jugátela. Vamos, Juan. Martínez o Villar, mirá que esta es clave. Martínez o Villar. No, los dos. Yo trabajé muchísimo para que los dos fueran la fórmula de presidente y vicepresidente. La verdad que dejé todo en la cancha. Así que no. Hoy Carolina Cose, ¿no? ¿Sotelo o Manini Ríos? Sotelo. Bien, Sotelo. Se la jugó en 2, está bien, No, está. 2 en 5 no está tan mal, Te ganabas un, ¿cómo es? Un 6, un bueno regular. Pasé raspando. Eso que fuiste buena alumna, Sote, pero acá no lo demostró. No me excedí acá. Muchas gracias, Carolina, por participar hoy con nosotras. Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, nos vamos a exteriores. Ayer estuvimos hablando de la consternación